Bueno, ¿qué son las small caps? ¿Cómo invertir en ellas? ¿Cómo detectar esas oportunidades de inversión en empresas más pequeñitas, no las típicas que solemos conocer todos? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast Finet Talks. En esta ocasión queríamos, ya digo, traer un tema que bueno, ya hemos traído alguna otra vez, no este año, que es el tema de las small caps, que se ha hablado mucho de ellas, y especialmente se habló mucho al inicio del año, pero bueno, con el tema de Estados Unidos y demás, ahora lo hablaremos, ha ido diluyendo un poco el tema, pero siguen ahí, y algunas incluso pues con revalorizaciones interesantes, especialmente Europa y demás. Para todo ello, vamos a hablar con Rodrigo Villanueva, que es gestor del fondo Attitude Small Caps. Rodrigo, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. La verdad que os sigo en las redes, he visto algún vídeo vuestro y utilizo bastante vuestra página web, así que encantado de colaborar con vosotros, estar aquí haciendo un podcast sobre Small Caps, que muchas veces son las olvidadas, ¿no?, por el mercado. Y encantado pues un poco de sacar un poco a relucir este tipo de inversión que yo creo que siempre es muy interesante tenerla en cuenta. Genial. Bueno, ya digo, antes de nada, una advertencia, no es primo mío ni nada, es la primera vez que traigo a un Villanueva a entrevistar, lo cual es, pues oye, motivo de orgullo que estamos expandiendo esa marca por el mundo inversor particularmente. Pero bueno, ya digo, antes de empezar con la entrevista, pues bueno, ya sabéis lo que siempre os solemos contar, que todo lo que comentemos por aquí no es ningún tipo de recomendación de inversión. Y bueno, también quería comentaros una pequeña cosa que hemos hecho por Finet, es que tenemos ya, hemos actualizado nuestra sección de RoboAdvisors, que no sé si sabéis, estos gestores automatizados de carteras. Pues bueno, la tenemos actualizadita, bien fresca, para el que le apetezca invertir, pues con esos gestores automatizados de inversión en fondos indexados, en carteritas de fondos indexados y demás. Pues ya sabéis dónde podéis encontrarlo. El enlace lo tenéis en la descripción, si queréis echar un vistazo. Y también dejaremos, creo que nos van a dejar por aquí un QR, lo estaréis viendo ahora mismo, pues si también queréis hacerlo con el móvil lo tendréis más fácil. Dicho esto, pues bueno, quiero saber un poco más de quién tengo enfrente, y bueno, quiero saber quién es Rodrigo Villanueva y cómo ha llegado hasta aquí. Pues la verdad que mi historia es un poco diferente, ¿no?, en el mundo inversor comparado con otros gestores o otros analistas financieros. Yo estudié ingeniería de la energía, el máster lo hice en Noruega, y luego cuando acabé el máster empecé a trabajar de consultor de la energía. Pues empecé a estudiar lo que es el mundo de la inversión, el value investing. Yo siempre había intentado entrar en el mundo empresarial, siempre es algo que me ha gustado mucho, me ha llamado mucho la atención, pero siempre que he intentado entrar en el mundo de la inversión me he topado con el tema de trading, del análisis técnico, y era algo que algo que nunca he confiado en ello, nunca me ha llamado la atención. Pero llegó un momento en el cual, justo después de acabar la universidad, pues encontré el concepto value investing y empecé a indagar más, ¿no? Y bueno, pues cada día le dedicaba mis 4, 5, 6 horas al día después de trabajar, y llegó un punto en el cual pues tenía un conocimiento bastante alto. Me abrí redes sociales, de hecho publicaba análisis gratuitos pues para la gente, simplemente pues por el hecho de conocer a gente que tuviera la misma pasión que tenía yo por el mundo de la inversión, y poder un poco pues transferir diferente información sobre compañías, ideas, mejorar modelos, oye, esta parte contable tú cómo la entiendes, etcétera. Un poco era darte a conocer pues para seguir mejorando y para conocer a gente que tenga los mismos gustos que tú. ¿Qué pasó? Que bueno, pues mis análisis empezaron a ser bastante seguidos por la comunidad inversora, sobre todo en España. Y yo continuaba mejorando. Llegó un momento en el cual dedicaba tanto tiempo después del trabajo que se hacía un poco insostenible. Apenas iba al gimnasio, apenas salía, era una etapa de mi vida pues que estaba muy concentrado en el mundo de la inversión. Y llegó un momento en el cual dije, joder, has llegado a un punto en el cual tienes un nivel suficiente para poder entrar en el mundo de la inversión de cara a un trabajo laboral. Y decidí pues dejarlo, ¿no? Dejar mi puesto de consultor energético en Noruega, me volví a España sin trabajo, empecé a aplicar a fondos de inversión, y hubo pues un fondo de inversión que me dio la oportunidad de ser analista, y entré allí. Estuve allí un año y unos cuantos meses, y de repente pues me surgió la oportunidad de poder abrir un fondo de small caps siendo gestor yo y siendo el que decide dónde se invierte, cómo se invierte, la metodología, los modelos, todo. Y eso es el proyecto Attitude Small Caps, ¿no? Llevamos 2 años y medio prácticamente
hemos dado un 21% de rentabilidad, que está muy bien comparado con nuestros índices de referencia de small caps, y que superamos al MSCI World Small Caps por un 6-7% en euros, también al Europe y también a Hong Kong, que al final nosotros tenemos un 60% de la cartera en Europa y un 90% en Asia. Es un poco diferente, entonces al final si te coges el MSCI de esas regiones small cap, pues también lo hemos hecho mucho mejor que ellos, y la verdad que estamos bastante contentos con el performance por ahora del fondo, ¿no? Es un fondo un poco especial porque dentro de lo que cabe ahora mismo gestionamos 6,5 millones de euros, que no es mucho comparado con fondos small caps o con índices small caps que llegan a la parte alta de las small caps, que suelen ser hasta 2.000 millones de market cap, pues suelen invertir entre los 1.000 millones y los 2.000 normalmente, porque es donde está la liquidez. Pero nosotros, como tenemos unos activos bajo gestión bastante menores que el resto, podemos llegar a compañías de 10 millones, 20 millones, 50 millones. ¿Cómo se detectan esas compañías? Porque es la pregunta que siempre me ronda la cabeza cuando veo fondos que invertís en estas small caps o casi micro caps. En Estados Unidos serían micro caps respecto a es verdad que los tamaños varían mucho. ¿Cómo los encontráis? El 71% de nuestra cartera está en micro caps. Lo podéis buscar en Morningstar y bueno, es algo que es bastante particular del fondo comparado con el resto, tanto como índices más pasivos o inversión pasiva como fondos activos, ¿no? ¿Cómo lo encontramos? Yo te diría que dos maneras principales. Una de ellas, a mí me encantan lo que se llama screeners. Para el que no conozca lo que es un screener, es como un Google de compañías. Tú le pides a Google o le pides al screener, oye, búscame entre todas las compañías del mundo, quiero una empresa que esté por debajo de 10 veces beneficio, que haya crecido ventas en los últimos 5 años un 10%, que dé un dividendo superior al 3%, una serie de ratios que te hace que te da un resultado de igual 200 o 300 empresas en el mundo. Pues yo voy una a una mirándolas. Normalmente de esas 300 pues vas descartando la mayoría, uno, porque el sector igual no es algo que esté dentro de mi círculo de competencia, pues puede ser, por ejemplo, la mayoría de las materias primas, no es algo que a mí me seduzca demasiado. Hay ciertos sectores financieros pues que tampoco tengo mucho conocimiento y tampoco me voy a meter ahí. Y de ahí vas descartando simplemente ya por el sector. Luego otras que parecen muy bien de cara a un screener poner los números, ¿no?, cuantitativos, pero luego te vas a la realidad de la empresa y la descartas pues por cualquier cosa, porque de repente ves que es muy cíclica, que no tiene esa consolidación de resultados que dices, joder, es que ha ganado en el último año mucho, pero es que en los últimos ha sido algo que es no recurrente. Yeah. Si te vas a los 5 últimos años, pues ha sido un poco vaivenes, ¿no? Entonces yo siempre busco compañías estables que lo hayan hecho muy bien en los últimos 5 años de cara a fundamentales, y luego que yo pueda saber que en los próximos 5 años puedan ser igual de buenos o mejores. Eso significa que entienda bien el sector, que entienda bien el negocio, que esté bien gestionado. Entonces vas haciendo una serie de checks en los cuales de esas 300 compañías vas descartando a 100, haces una lectura rápida de 5 minutos, 10 minutos de la compañía, vas descartando, de esos 100 igual luego se quedan en 20, y en esos 20 nombres que te han llamado mucho la atención, que es un negocio que te gusta, tal, empiezas a ahondar. Le vas dedicando, de esos 20 siempre va a haber alguna compañía que te guste más. Esto es como... Esto se parece mucho, imagino, al trabajo de ojeador de un equipo de fútbol cuando busca así como talento joven, ¿no? Algo así. Tienes ahí 20 promesas, pero sabes que igual un tal llamado Mitchell te ha llamado la atención, pues empiezas a indagar más sobre Mitchell. Pero luego te das cuenta, pues oye, que es que ha tenido lesiones y tal, pues paras igual ojear a Mitchell y empiezas con Mario. Entonces, bueno, vas poco a poco analizando esas empresas y siempre siendo eficiente con el tiempo. Mi limitante, mi recurso más importante que tengo en el fondo es mi tiempo. Entonces, si hay algo que no me gusta, que digo, oye, es que no sé si invertir aquí, ya te genera dudas, no perdonas. Tienes otros 19 para poder seguir analizando. Al final, yo se lo digo mucho a mis amigos, mi trabajo nunca acaba.
mi trabajo es acabar de analizar una compañía o acabar de actualizar un modelo de compañías que ya tengo en cartera y empiezo otra. ¿Cuál es la red flag más típica que tienes a la hora de, pues mira, estás viendo una empresa, es interesante, pero has visto tal dato y dices, por aquí no paso? ¿Cuál es esa, o las más recurrentes para ti? Para mí una red flag total es el grado de incertidumbre que yo tengo a 5 años. Si yo no soy capaz de más o menos saber lo que va a hacer esta compañía en 5 años, hay muchas empresas que tú me preguntas, oye, inteligencia artificial, cloud, no sé dónde vamos a estar en 5 años. ¿Me explico? Yeah. Con lo cual no invierto porque tiene un alto grado de incertidumbre. Al final yo lo que necesito es comprar empresas que estén a un precio razonable o barato, pero que sepa que tengo una probabilidad baja de equivocarme sobre los fundamentales que yo proyecto. Entonces, para mí, la primera red flag es un alto grado de incertidumbre en la compañía y luego también, si yo veo que ha habido unas malas decisiones por parte del equipo directivo, para mí es una red flag. Porque al final te puede gustar mucho el sector, te puede gustar mucho el negocio, te puede gustar mucho los fundamentales, pero si no confías en el equipo gestor, tarde o temprano van a cometer un error. Si ya lo han cometido anteriormente, lo volverán a cometer. Imagino que esto del equipo gestor es incluso más importante en este tipo de compañías. Correcto, ¿no? Y de hecho, por eso, yo creo que el 80-90% de las compañías que invertimos son familiares. ¿Qué características tienen este tipo de empresas respecto a las grandes que ya conocemos, las típicas de tecnología? O sea, ¿cuáles son las ventajas que tiene dedicarse a estas empresas y también las desventajas? Vale, vamos a hablar un poco. Las small caps al final son empresas muy pequeñas. Normalmente la teoría te dice que son empresas que valen menos de 2.000 millones. Uh-huh. ¿Y por qué se invierte en small caps? Porque al final tu competencia con otros fondos disminuye, porque el típico Goldman Sachs de turno, el típico Morgan Stanley de turno, como gestionan, imagínate, 3.000 millones, no pueden invertir en small caps porque se compraría la compañía entera. O no podrían iniciar una posición porque ellos ya simplemente con iniciar la posición subirían tanto la acción que al final no les merecía la pena. Es en fondos pequeños como el mío de 6 millones y tal, donde podemos entrar en compañías muy pequeñas que están más baratas. ¿Por qué están más baratas? Porque tienes menos competencia. Esto es como el fútbol. Uh-huh. Si tú te pones a ojear la cantera del Real Madrid, pues todo el mundo sabe que hay 100 ojeadores que están mirando la cantera del Madrid. Pero si te vas a Talavera de la Reina, a la liga municipal o regional, pues ahí puedes encontrar oportunidades porque habrá chavales que seguramente sean muy buenos, pero nadie tiene la modestia de ir allí a analizarlo, ¿no? Esa es la ventaja. De hecho, históricamente, por el tema del mercado, por el tema de liquidez, son inversiones que dan más rentabilidad a largo plazo que el resto de inversiones. Uh-huh. Si comparamos el MSCI World con el MSCI World Small Caps, en 25 años el MSCI World, si mal no recuerdo, ha compuesto entre el 7 y el 8%, el MSCI World Small Caps a 25 años está en el 9,5%, es decir, un 1,5% más cada año. ¿Por qué? Porque al final tienes ese limitante de la liquidez, de el sizing, ¿no? de lo grande que es tu fondo. Y eso hace pues que surjan oportunidades. Por contra, tiene ciertas desventajas. Supongo que la información será una de ellas. Claro, si hay menos gente mirándolas, menos información tenéis sobre ellas y también mucha menos liquidez respecto a las Exacto. Te voy a poner un ejemplo. Hay una empresa en Hong Kong que hemos tenido que valía 100 millones de market cap, de capitalización bursátil. Sacaron los resultados semestrales del año pasado, que fueron en verano, y yo fui a la presentación de resultados, que era online. Y entré en la llamada, pasaron 15 minutos, estaba el Investor Relations, pasaron 15 minutos y nadie hablaba. Y le dije yo creo que se llama Jackie. Los asiáticos se ponen nombres así un poco más occidentales. Sí. Y se llama Jackie y le digo, Jackie, ¿va a venir alguien más? ¿Cuándo vamos a empezar? Y me dice, sí, empezamos cuando quieras, si eres tú el único interesado en esta compañía. Y ese es un claro ejemplo de las small caps, y ya ni te imaginas small caps en Asia, porque Asia es una región que no ha ido bien en los últimos 5 años, con lo cual aún hay menos interés. Algunas empresas están diciendo, ya está aquí Rodrigo otra vez. Sí, entonces tienes que hacer mucho trabajo de campo
existen compañías que, por ejemplo, nosotros tenemos en Polonia, que reportan en polaco, y yo tengo mi propio software para esos informes anuales traducirlos al inglés, y de ahí yo pico los datos, los modelos, y luego yo pregunto al management, les hablo por email y les digo, oye, tengo estas preguntas, y luego ellos te responden en inglés, porque ellos saben inglés, pero de cara al auditor y de cara a hacer las cuentas las hacen en polaco. Eso, ¿cuánta gente en el mundo lo hará? Muy pocas. Claro, esa es la... De hecho, nuestra máxima posición se llama Toya S.A., que es una empresa de herramientas profesionales polacas, y reporta en polaco. ¿Cuánta gente va a analizar las cuentas de esa compañía sabiendo que está en polaco? Pues muy poca gente. Lo bueno que tengo yo, pues al final puedo dedicar muchas horas a las empresas. Llevo muchos años en el mundo de las small caps, siempre me he dedicado a las small caps porque es lo que más me ha llamado la atención, y porque siempre he buscado la máxima rentabilidad posible, porque al final yo empecé con un patrimonio bastante bajo y dije, yo no tengo mucha paciencia, toda la paciencia del mundo. Número uno, quiero la máxima rentabilidad posible. Entonces al final pues me dediqué a las small caps y eso es lo que hago, un trabajo de campo que muy poca gente hace, donde no tienes brokers que sigan a esas compañías y les puedas preguntar al analista de turno que sigue el sector, que sigue la compañía, pero bueno, te puedes buscar tú mismo las castañas. Yo, por ejemplo, con Toya lo que hago es, uno, bueno, el tema que he comentado antes de la traducción, y dos, sigo a todos los competidores del sector herramientas. Entonces yo me reúno con Stanley Black & Decker, me reúno con Tektronix, que es otra, con Makita, y son empresas muy grandes que al final te sirven para saber la temperatura del sector y lo que están haciendo. Y eso luego te vale a ti para el análisis de una small cap o una micro cap, como puede ser Toya. Entonces al final te buscas un poco las castañas para encontrar esa información que igual en la empresa específica no la tienes sectorial, pero utilizas los competidores para saber qué está pasando. Un poco esa parte. La parte de, me imagino en estas pequeñas compañías, el tema de la guerra arancelaria, no sé cómo han reaccionado. ¿Les afecta más que a las grandes estos vaivenes que hemos tenido? Aunque es verdad que ahora parece estar deshaciéndose un poco el entuerto, pero supongo que habrá sufrido un poquito más. Vale. Como es una compañía más pequeña, suele haber más concentración tanto de clientes como de geografía, ¿vale? Eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. En el tema de impacto arancelario, de media, es lo mismo. Va a tener el mismo impacto una grande que una pequeña. El problema es la polaridad que tienes. ¿Por qué? Porque puede haber una compañía que sea europea o sea china y solo venda a Estados Unidos, pues ya tienes un alto impacto. Pero puedes tener una small cap europea que solo venda a Europa y tu impacto es nulo. O al revés, puede ser positivo. ¿Por qué? Porque igual si Europa pone aranceles a Estados Unidos, ya los competidores estadounidenses no pueden vender en Europa, y eso se lo van a quedar empresas nacionales, empresas europeas. Entonces, al final, en cómputo global, dependerá mucho igual. Da igual, es el mismo impacto, siendo grande o siendo pequeño, pero tienes que irte a esa capilaridad, a ese negocio, quién es el cliente, dónde produces, tienes impacto arancelario o no, y al final tienes un poco esa polaridad de decir, puede impactarte mucho porque tienes muy pocos clientes o tienes muy pocas 100% allí que una que vende cero. Exacto. Sí, exacto. Básicamente va por ahí la cosa. Exacto. Claro, habíamos escuchado mucho y habíamos traído en el podcast, los que son asiduos ya nos han escuchado hablar mucho del tema small caps, especialmente cuando llegó Trump al poder, que se hablaba de ese empuje que podrían tener las small caps, que lo tuvieron, especialmente las de Estados Unidos, y luego es verdad que pues han sido un poco el patito feo de 2025, de hecho casi es una de las categorías que peor ha ido, small caps norteamericanas. Claro, es verdad que las europeas y las de Asia han aguantado un poquito mejor, especialmente las europeas. ¿Cómo está el termómetro ahora del sector? O sea, no sé si invertís vosotros mucho en Estados Unidos o no demasiado. Al final la imagen puede estar siempre distorsionada dependiendo del periodo que cojas. Yo te voy a hablar de dos periodos. Puede ser el periodo ahora de corto plazo, que podemos hablar de él, y el periodo de, por ejemplo, desde que yo abrí el fondo, que creo que fue el 23 de febrero de 2023. Desde el 23 de febrero de 2023, las small caps han estado muy rezagadas comparado con las big caps.
Si podéis hacer una comparación entre el MSCI World y el MSCI World Small Caps, y igual hay un rendimiento, una diferencia de rendimiento de más del 30%, que es relevante. Las Small Caps o el Russell, por ejemplo, que son Small Caps americanas, ha llegado a estar plano a 2 años vista. Yeah. En enero estaba prácticamente plano, sí, yo creo que sí, prácticamente. Son inversiones que tanto en Europa como en Hong Kong como en Estados Unidos han ido mal comparado con el resto de índices Big Caps. Yo creo que ahí hay una oportunidad. La gente no está mirando Small Caps y tanto en Estados Unidos como en el resto de regiones hay una oportunidad. Ahora bien, si nos vamos en el corto plazo, como ha habido todo este ruido o bueno, todo este problema, ¿no?, de Trump con los aranceles, ha caído el mercado en Estados Unidos. Ya cayó también, bueno, el mercado también un poco menos en Europa y un poco menos también en Hong Kong. ¿Qué ocurre? Que cuando todo cae, las small caps caen más. ¿Por qué? Porque cuando hay miedo, la gente prefiere vender un Panadería Paco que un Google. Claro. Es decir, tienen más volatilidad, no lo voy a negar. Pero a largo plazo hace que esa volatilidad te dé oportunidades. Yo soy una persona que en el fondo compro y vendo muy poco. No, apenas roto. Pero, por ejemplo, ahora que ha habido volatilidad de caída del mercado, de que algunas regiones se van, algunas caen más de un 10, 20%, ahí surgen oportunidades. ¿Por qué? Porque dentro de las small caps, yo tengo igual 30 small caps en el fondo, habrá alguna que se ha quedado plana, que me ha pasado, la vendo y compro la que ha caído. Sabiendo que no ha cambiado nada en la tesis, ¿vale? Entonces, la volatilidad es amiga del inversor a largo plazo. Y hace que podamos comprar empresas aún más baratas de lo que estaban hace una semana, 2 semanas, 3 semanas. Entonces, en el corto plazo podemos ver más volatilidad, es por lo cual las small caps americanas no han ido bien, han ido peor aún que las big caps, pero de ahí surgen oportunidades. ¿Qué oportunidades justo estáis viendo en este momento? O sea, no sé, creo que tu cartera, corrígeme si me equivoco, está un poco más enfocada en la parte más Europa, emergentes. O sea, ¿qué es lo que estás viendo? Especialmente me llama, claro, en Europa más o menos me puedo hacer una idea, en emergentes, en small caps. Supongo que, como dices tú, has dicho, no será complicado, o sea, no será, quiero decir, no es lo más fácil a la hora de invertir. O sea, ¿qué es lo que estáis viendo? Vale. ¿Te atrae la región o te atraen cosas en particular? Mira, yo cuando era inversor privado en 2018-19 sí que veía interesante empresas small caps en Estados Unidos, en las cuales he tenido buenos rendimientos allí, pero a raíz del COVID ha habido mucho flujo que ha salido de Europa y de Asia y se ha ido a Estados Unidos. A día de hoy no tengo ninguna small cap en Estados Unidos, para que te hagas una idea. No porque crea que Estados Unidos va a tirar más o Europa va a tirar menos. No, yo no hago corto plazo. Yo lo que me dedico es screeners, buscar compañías que estén baratas y al final los fundamentales me llevan a las regiones, no al revés. Las regiones me llevan a las compañías. A día de hoy, donde yo veo empresas más baratas, que yo creo que no están de moda. Yo soy un poco la oveja negra. Todo el mundo tira para allá, yo siempre tiro para el lado contrario. Y es como siempre me ha funcionado y yo creo que como me va a seguir funcionando. Tenemos un 60% del portafolio en Europa, pero no solo en Europa, sino que llegamos a regiones que nadie llega. Tenemos un 15% de nuestra cartera en Polonia, que es un país que conozco perfectamente. Tenemos compañías, pues también en España hemos tenido bastante. España es una región que es que nadie quiere mirar, sobre todo en small caps. Y es un problema bastante grave porque muchas compañías small caps en Europa se han quedado sin volumen, sin liquidez. ¿Estás viendo más volúmenes ahora con esta ahora un poquito más, sí. Eso está viendo en este último año? Sí, pero en 2023 y principio de 2024 fue un desastre. Vale. Catalán Occidente, que es una empresa que es más mid-cap en España, que en su día cotizaba 2.000 millones, 3.000 millones. Ha habido días que ha hecho 10.000 euros de volumen. 10.000, 20.000 euros. Una empresa grande. Pues imagínate el Nicolás Correa de turno, el Alantra de turno, que son 100, 200 millones de market cap, pues es que hay días que es que no se mueve nada.
Nosotros tenemos también alguna compañía en Italia donde hemos intentado ampliar, porque ha caído un 10% de la cotización, y es que no recoges flujo, la subes tú sola, siendo un fondo tan pequeño como el mío de 6 millones. Entonces ese es nuestro pan de cada día. En Hong Kong nos ha pasado lo mismo. Hay empresas que caen un 20, un 30% sin volumen. Uh-huh. Y luego tú intentas recoger ese volumen y no puedes recoger todo lo que te gustaría. Entonces, bueno, ese es un problema que está pasando en las small caps, y nosotros pues creo que tarde o temprano, cuando vuelva ese flujo, pues las empresas pues podrán subir un 30 o un 40% fácil con un poquito de volumen. Con las caídas que has visto en Estados Unidos, ¿no ves algo ya un poco más apetecible por allí? No tanto en small caps, sino en una mid cap que seguíamos desde hace bastante, que se llama Air Lease, que es una compañía que alquila aviones a las aerolíneas. Uh-huh. Nosotros teníamos su competidora, que es AerCap, que es la más grande, y Air Lease es un poco más mid cap, small cap. Y es una compañía que ha estado medianamente interesante en los últimos años, pero llegó un momento en el cual cayó bastante con la caída del SP500 de este año, con el tema de los aranceles, y dijimos, buah, aquí tenemos que entrar seguro porque esta es muy buena opción. De hecho, la pusimos prácticamente al 4%, y en apenas un mes ha hecho más de un 30% de rentabilidad. Lo que te he comentado antes, al final la volatilidad es tu amiga, porque surgen oportunidades. ¿Cómo hacemos que surjan estas oportunidades? Nosotros tenemos nuestro portfolio nuestra cartera en el fondo, la cual también seguimos a sus competidores, pero luego tenemos una watchlist, una lista de seguimiento de compañías donde ya tengo el modelo actualizado en Excel, conozco perfectamente el negocio y sé cuánto vale. Entonces, cuando cae a un umbral que yo tengo calculado de valoración, de precio, compramos. Y hacemos la rotación lo más rápido posible. Vendemos, lo que he comentado, las que han ido bien, y entramos en posiciones que le veamos mayor potencial a lo que tenemos en la cartera actualmente. Es como nosotros trabajamos. Vale. Y eso es un trabajo de campo. Al final, cuando viene la volatilidad, tienes que tener el trabajo hecho. Eso es clave. ¿Por qué? Porque tienes que tener el modelo hecho, tienes que haberte leído los últimos informes anuales, las presentaciones, etcétera, y tienes que tener pólvora para disparar y saber que tienes que disparar, pero con la información necesaria. No puedes disparar sin saber lo que estás comprando. Sí, además con empresas un poco con menos liquidez aún que en un mercado más, pues eso, con algo más de liquidez, que es un poquito más fácil a la hora de aprovechar esas oportunidades en un momento determinado. A nivel sectorial, también miráis, ¿hay algo que digas, este sector no me gusta o este sector es tu preferido, o simplemente fundamentales y ya vamos jugando con ello? Nada, siempre empezamos por las empresas y acabamos en el sector, no empezamos en el sector. Vale. Y acabamos en las empresas. Normalmente, te diría que me has pasado muy pocas veces lo contrario. Te voy a contar un ejemplo de lo contrario, venga, de excepción a la regla. Perfecto. Ahora mismo el petróleo está bastante flojo. Uh-huh. De hecho, llegó a caer por debajo de 60 y hubo muchas compañías de petróleo que empezaron a estar interesantes. No soy un experto en petróleo, pero tampoco soy tonto. Y había una empresa que seguíamos desde hace tiempo, que nos parecía interesante el modelo de negocio y está muy relacionado con el tema del petróleo. Seguíamos a un par de esas empresas que están dentro del sector, y hubo una que dijimos, mira, queremos invertir en petróleo porque creemos que está barato, y nos fuimos a esa compañía a verla con más profundidad. Se llama TGS, ¿vale? Es una empresa noruega que lo que hace es analiza todo el fondo marino, hace cartografías del fondo marino y luego se las vende a las petroleras para su exploración. Las petroleras necesitan esos mapas del fondo marino para luego hacer toda la exploración, ¿no? Saber si hay petróleo o no hay petróleo. Ellos le dan los datos y ellos son los dueños de la mayoría de los datos del océano, de los océanos del mundo. Te pones a pensar, hay un montón, o sea, cuánta actividad y cuánta empresa hay que desarrolla esa actividad, pero que nunca he pensado en ella. Nada, no. De hecho, en su día había 10 compañías y ahora ya solo quedan 3. Es un sector que se ha ido consolidando, que no lo ha pasado bien el sector. TGS lo ha hecho muy bien porque tiene un modelo de negocio especial. Ellos no son dueños de los barcos que necesitas para hacer todo el análisis del fondo marino, los alquilan. ¿Qué pasa? Que cuando vienen mal dadas en el sector, porque al final es un sector cíclico,
ellos siguen ganando dinero porque uno ya tiene el trabajo hecho de años anteriores y lo van vendiendo y no tienen apenas costes porque no alquilan, que es su mayor coste. Entonces es un modelo asset light, ¿vale? Ahora que han integrado la segunda compañía más grande del sector, se llama PGS, sí que se han quedado con parte de los barcos. Yo creo que uno porque el acuerdo tenía que ser así, de hecho ellos ahora pueden venderlo si quieren o no, pero también al final, si vas a ser casi el doble de grande, te merece la pena ahora tener una pequeña parte de tu flota que sea tuya. Vale. Pues bueno, te iba a preguntar por algunos ejemplos, que llamar de algunos ejemplos de cositas que tienes en cartera bastante curiosas. Me tiraré contigo hablando tranquilamente 2 horas de más ideas y tal, pero nos estamos ya quedando sin tiempo, así es que te iba a tener que hacer la última pregunta, que es la típica que hacemos esta temporada, que es la del error que has cometido en el pasado al invertir, del cual hayas podido aprender un poquito más. Te voy a contar 2 errores. Vale. Uno yo creo que es... Cuantos más mejor, así aprendemos más. Un error de inversión, pero tú en la inversión no puedes ser tampoco resultadista, ¿vale? Es un error de inversión porque no hemos ganado por ahora dinero, pero es un error de inversión que no podías prever. Te voy a poner un ejemplo. Hay una empresa que tenemos en cartera, bueno, hemos disminuido un poco el peso por un tema regulatorio, se llama S&U. S&U lo que hace, da créditos y préstamos en el Reino Unido para coches de segunda mano. Es decir, una persona si quiere comprar un coche de segunda mano por 3.000, 4.000, 8.000 GBP, pounds, y va a S&U y le dice, oye, pues da un préstamo. Y es un préstamo que se llama high yield, es de alto rendimiento, da con una rentabilidad o un interés bastante alto, más alto que el banco tradicional, porque el banco tradicional no te quiere financiar ese coche de segunda mano. ¿Qué ha pasado? Pues que el regulador cada vez ha estado más pesado en cargarse el sector. Ya ha llegado un momento en el que ha dicho, oye, vosotros pagáis a los brokers. Un broker es el que al final vende la financiación al cliente final. Vosotros pagabais una comisión al broker y no se le informaba al cliente. Y eso lo lleváis haciendo de X años y bueno, pues va a haber una penalidad, os vamos a poner una multa. Que nunca ha habido en la regulación nunca había dicho que tenías que hacer eso. Y esto es algo que no podías prever en su momento. Claro, no podías preverlo, ¿no? Y luego han tenido un juicio en el Reino Unido donde pues le ha dado la razón al consumidor y están ahora un poco a ver qué ocurre. Pero eso tú no lo puedes prever. De hecho, S&U, yo sí que sabía que S&U es el más conservador a la hora de tratar a los clientes, el que mejor ratio tiene de que los clientes estén contentos y que no haya quejas ni reclamaciones, pero al final es algo que te afecta a todo el sector. Y tú no puedes prever que el regulador se quiera cargar el sector o no, porque dice que la gente es vulnerable por firmar préstamos al 15%. ¿Y el error imagino que es darte latigazos por una cosa que no pudiste prever o cuál sería? Bueno, eso es un error de inversión porque al final hemos perdido dinero, pero al final es algo que tú no puedes controlar. ¿Vale? Es eso, en mi opinión. Al final... Y tratar de no culparse uno mismo. No, pero lo que intento llegar con esta conclusión es que hay muchas cosas que tienen incertidumbre y el hecho de que una inversión salga mal no quiere decir que la hayas hecho mal. Ya. Sino que tú no podías preverlo en ese momento porque no tenías la información necesaria en ese momento para poder actuar. ¿Vale? Pero es un error de inversión porque hemos perdido dinero. Eso no lo va a cambiar, no lo va a cambiar nada. Y luego, un error que igual sí que es más de análisis es el hecho de confiar demasiado en empresas subsidiarias. ¿Qué es una empresa subsidiaria? Una empresa subsidiaria es una empresa que está por debajo de una empresa matriz. Tú puedes tener el típico Santander, Banco Santander de turno, que es la matriz, y luego puedes tener Banco Santander Consumer Finance, que son, por ejemplo, los que solo dan préstamos a las personas. Uh-huh. Entonces, esa subsidiaria puede cotizar en bolsa, aparte de la matriz. ¿Qué nos pasó a nosotros? Pues que confiábamos demasiado en la subsidiaria y no nos dimos cuenta de que el interés real de esa inversión estaba en la matriz.
Vale. Y que al final, cuando las cosas van mal, el equipo directivo va a velar por los intereses de la matriz y no por los intereses de la subsidiaria. Con lo cual, fue un problema y, de hecho, de eso hemos aprendido y vamos ahora más con pies de plomo en empresas que sean subsidiarias. Porque al final, lo que intentamos ahora entender mejor es no solo la alineación de intereses, sino el interés real del equipo directivo en los minoritarios, porque nosotros al final somos un minoritario, no somos dueños del 100% de la empresa, entonces tenemos que lidiar con ello y tenemos que ponerlo como un posible riesgo. Vale, pues nada, la verdad es que son dos ejemplos muy, muy específicos de errores, lo cual está muy, muy bien. Hay algunas veces que somos más, pues esto no tenía que haberlo mirado aquí en este momento, pero es verdad que eso es tan genial y también es tan genial estos que traéis de cositas puntuales de gestores que bueno, pues ya digo, sirven mucho también para... Bueno, y porque nos podríamos quedar aquí una hora más si quieres y te cuento todas las batallitas del fondo si quieres. Eso lo dejamos en una siguiente entrega. Rodrigo, es un placer tenerte por aquí para charlar un poquito de este mundo tan particular de las small caps. Muchas gracias. Y nada, lo dicho como siempre decimos cada semana, si nos dejáis un me gusta, si os ha sido interesante esta charla, pues ya digo, también suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y nos vemos en la siguiente edición de Finet Talks.